Aquí se cuenta la vida de un hombre que solía despertarse casi siempre en un lugar diferente del que originalmente había elegido para dormir. Tenía este extraño hábito porque más de la mitad de su vida adulta había estado fuera de la ley. Había sido prófugo de la justicia, bandolero, ladrón, asaltante de caminos, cuatrero, y tenía miedo de que la debilidad de las horas de sueño fuera su perdición. Una persona que apenas sabía leer y escribir, pero cuando fue gobernador del estado de Chihuahua fundó un mes 50 escuelas. Un personaje que a partir del robo organizado de vacas creó la más espectacular red de contrabando al servicio de una revolución. Un hombre al que odiaban tanto que para matarlo le dispararon 150 balazos. Al que 3 años después de asesinarlo le robaron la cabeza y que ha logrado engañar a sus perseguidores hasta después de muerto. Un hombre que fue contemporáneo de Lenin, de Kafka, de Freud, de Houdini, incluso de Modigliani. Pero, aunque puede haber oído hablar de ellos, aunque le pueden haber leído en los periódicos sus secretarios historias de ellos, le eran totalmente ajenos, porque eran ajenos a lo que para Villa era el centro del mundo, que era el territorio, el pequeño territorio de Durango, Chihuahua y el sur de Estados Unidos, que era su vida. Francisco Villa, su nombre real era Doroteo Arango y nació en Durango. Alguna vez el que sería Pancho Villa le dijo al periodista Silvestre Terrazas: si mi madre se retrasa 24 horas más de parto, nazco divino. No está muy claro por qué un retraso de su nacimiento podría producir tal género de transmutación, pero nada estará demasiado claro en lo que será una historia dominada por los cuentos, las leyendas, los chismes y las versiones. Lo que parece claro es que el acontecimiento se produjo el 5 de junio de 1878 a las 3 de la tarde. El lugar, un punto situado cerca del fin del mundo, un pequeño caserío que ni a rancho llegaba, llamado La Coyotada. Quedan algunas de los restos de las 3 o 4 casas más que tenía el Villorio. Muy accidental el lugar. No puedes decir que haya sido una comunidad, sino que un poco dependía de los gustos y las producciones de la hacienda, ¿no? Es una casa sin ventanas, solo con troneras como respiraderos, muy sencillita. Sabemos que la casa es como era porque se conservan las fotos que Martín Luis Guzmán mandó hacer en los años 30, o sea, hace 75 años, y está exactamente igual. Padre, madre, 5 hijos, de los cuales Doroteo sería el mayor, campesinos extremadamente pobres. Cuando Doroteo tiene 5, quizás 6 años, tiene que dedicarse a trabajar. Las eternas historias sobre no solo quién es su padre, dónde nació, van a rodear a Villa como si fuera un fantasma. El propio Doroteo Arango, convertido posteriormente en Pancho Villa, va a dar versiones, va a decir, no, mi papá era este y yo desciendo de este otro, tendiendo cortinas de humo que se acumulan a las cortinas de humo. Existe una foto que llena de sorpresa a los villómanos. Se trata de un Doroteo Arango, mitad niño, mitad adolescente, mirando amable a la cámara, muy blanco de tez, con el pelo muy corto y lleva una camisa sin cuello, cubierta por algo que parece ser un chaleco. ¿Por quién, cómo y dónde fue tomada? Imposible saberlo. Si ese es el joven Doroteo, la foto no refleja los acontecimientos que en esos años le han de cambiar la vida. En algún momento del final de su adolescencia, Doroteo va a confrontarse con el poder de los grandes hacendados. Las versiones difieren, obviamente, tratándose de la historia de Pancho Villa. Y o bien fue el propio hacendado, o el hijo del hacendado, o un capataz de la hacienda, que intentaron seducir o violar o forzar a su hermana. Y Doroteo tira de pistola o de fusil o de escopeta y le pega un par de tiros al personaje, lo cual lo obliga a salir huyendo. A partir de ese momento
Doroteo Arango entrará en la vida de bandolero y la ilegalidad. Ya nunca podrá reconstruir una relación de paz con la sociedad en la que vive. No me gusta para nada esta imagen de Pancho Villa regordete como Santa Claus. Elegantemente en la lista eliminaron las batallas que perdió la División del Norte. Solo están las batallas que ganó. Doroteo Arango, tratando de imaginar si había algo más allá de estas montañas y de estos cerros pelones y áridos. La leyenda romántica de por defender la honra de su hermana se fue a la montaña, pues es una leyenda muy atractiva, ¿no? En el caso de Villa, inventa esta versión para limpiar su imagen. Y el gran asidero es, bueno, yo fui bandolero por necesidad, etc. Pero no, y tal Villa nunca fue un bandolero social. En el caso de Villa yo creo que esto no existe. Hemos resuelto otra discrepancia que teníamos. Ahora, que de que el otro güey quería violar a su hermana, hijo de su pinche madre, a huevo que la quería violar. ¿Qué es el mundo para este adolescente enterrado en un territorio extraordinariamente limitado, organizado en torno a una docena de grandes haciendas con una extraordinaria influencia social, jurídica, política? Un mundo con muy pocas opciones, también con muchas distancias y pocos horizontes. Serán 2 años de vida errante y en solitario. Mira qué cielo, güey. Ya ni en Hollywood los hacen así, cabrón. Mira eso, mira eso. Está ardiendo. Está ardiendo. ¿Sabes qué? Está de repente, dan ganas de contar historias de Pancho Villa con un final como ese, ¿no? Imagina el Pancho Villa adolescente, solo, porque las primeras etapas no es un bandolero ni armado, tiene que robarse la primera pistola, robarse el primer caballo, ¿no? Ni tiene banda ni nada. Solo en estas inmensidades, ¿no? Hay una foto, a caballo, muy erguido. A su espalda una pared de ladrillos descascarados, sonriente, bigote fino, ceja poblada, delgada, con mucho pelo, aborregado, vestido de chaquetilla y chaleco blanco, reata y fusil colgando de la silla, un previlla al que le falta el futuro empaque. Y será en ese momento que Doroteo Arango decide llamarse Pancho Villa. Estos son de burro, de caballo, ¿no? No he visto burro por aquí. Había que decir que a lo largo de todos estos años, Villa va a combinar acciones de bandolero, ladrón de paseantes, ladrón de ganado, asaltante, las va a combinar con acciones legales, va a ser albañil, va a conducir recuas de ganado y transportes de oro y plata, cuando los conduce no los roba. Aquí es donde establece sus primeras bases de apoyo, aquí es donde establece sus primeros contactos que después va a utilizar en la revolución, pero además hay otro factor, en Chihuahua Villa no es identificado. Saben que hay un Doroteo Arango que es perseguido en Durango, pero físicamente no lo identifica. Entonces por eso Villa puede actuar en la legalidad y en la ilegalidad. Una nueva fotografía de aquellos años en Chihuahua. Un Villa flaco, elegante, traje de 3 piezas, botines, corbata, fino bigote, curiosamente sin sombrero y peinado. Será su época de negociante. Con mi 30-30 me voy a alistar y engrosar las filas de la rebelión para conquistar libertad a los habitantes de nuestra nación. Un personaje más bien cuadrado, regordete, de traje de 3 piezas, decía en junio de 1910. Pisotean el pacto constitucional, encarcelando escritores independientes, confiscando imprentas, consignando al servicio de las armas a ciudadanos que forman en los clubes políticos.
Este personaje, que describía la negra situación que pasaba la República Mexicana, era José Abraham González Casavantes, el hombre fuerte del maderismo en Chihuahua. Y el maderismo era ese eufórico movimiento de clases medias un tanto tímidas y un algo ilustradas que pretendía sacar del poder a Porfirio Díaz, el casi eterno dictador. Los acontecimientos se suceden con rapidez. En junio, elecciones. Madero encarcelado, acusado de subversivo. Mecanismos fraudulentos que dan la victoria nuevamente a Porfirio Díaz. Madero sale de la cárcel, se exilia, lanza el plan de San Luis Potosí, pasa a Estados Unidos. He designado el 20 de noviembre para que todas las poblaciones de la República se levanten en armas. La oposición blanda se endurece. Las dictaduras solo se derrocan a tiros. Abraham González, que recibirá un nombramiento de coronel que le manda a Madero de Estados Unidos, comienza a buscar cuadros militares. Villa lo dirá de manera simple. Abraham González lo convenció. Y de la noche a la mañana era un revolucionario sin revolución, un bandido jubilado, fuera de la ley, pero no fuera de la justicia. Al inicio de febrero, Francisco Madero, el dirigente del movimiento, primero electoral, luego cívico y finalmente armado contra la dictadura de Porfirio Díaz, entraba en territorio mexicano, más de 2 meses después de haber llamado al alzamiento. Qué bueno que aquí andas, llámame siempre que venga para echarnos una carne asada. Villa dijo, conocer a Madero era una de las cosas en las que yo tenía más interés, pues quería cerciorarme por mi vista quién era el hombre que dirigía aquella revolución. Pero de este lado el río Bravo está en territorio tejano. Cuando Villa dice, es un catrincito de Zarapito. Y además vegetariano. Sí. Ajá. El campamento maderista donde estaban Villa y Orozco se situó a unos metros. Esto es territorio norteamericano. A 10 metros está territorio mexicano. Y ahí estaba la casa de adobe, la famosa casa que fue el campamento de Madero. Una casita de adobe nada, donde puso ahí su zarapito y vino su mujer. Desde aquí se dirigieron las operaciones y desde aquí discutió fuertemente con Madero, Orozco y Villa, diciendo ya pasemos a la ofensiva para tomar Juárez. Hay 2 fotos en la casa de adobe, en la puerta de la casa de adobe muy, muy bellas. Una de ellas está la plana mayor del maderismo, Abraham González, etc. Sí. Y en una de ellas está Villa y en la otra de ellas desaparece Pancho Villa. Te llevo al mero obelisco donde es el cruce. Aquí nos está viendo la migra y esto es ilegal. Si tú pones el pie aquí, estás en México. Y aquí estás en Estados Unidos. Pues vente de este lado para que la migra no nos dé la lata, mano. Mira, ¿quieres ir a ver si está abierto donde se muestra? Porque no estoy seguro que esté abierto. Este es el lugar, durante el primer cerco de Juárez, Villa y Orozco venían a tomarse malteadas de fresa. Malteadas de fresa. Ante el desconcierto del personal, ¿no? Sí, porque él donde quiera que entraba, lo primero que hacía es destruir todo el alcohol. Bueno, lo raro es que Orozco está muy stiff, ¿no? No está para nada cómodo en esa foto. No, porque No Villa se está descansa. tomándose una malteada de fresa y Orozco quién sabe qué mierda esté tomando. ¿No? No, pues yo sabes que ahorita me estoy enfocando tanto en el viaje que hizo Antonio Narto a Chihuahua en el 36. Ya cumpliste tu cuota con el Villa. Así es. No, El Paso era la ciudad de los mirones. Aquí pagaban entre $1 y $1 para ver las batallas. Y si la batalla no ocurría, hasta les regresaban el dinero, ¿no? Se les garantizaba. Piensa que la frontera está a metros de aquí, a muy pocos metros. Exacto. Desde el otro lugar era el Hotel Paso del Norte, donde cobraban 25 centavos y daban limonada. Daban limonada. Daban también. limonada. Te vendían los binoculares
No, era el espectáculo más grande del siglo, ¿no? Teóricamente se verán los impactos de las balas. Esas eran los impactos de bala. O sea que estabas mirando la revolución y de repente caía el plomazo, ¿no? Exacto. Hubo varios heridos, 5 muertos. Por mirones. Por mirones, muchos de ellos por mirones, otros nomás porque les tocó la bala. Hay una foto más tierna todavía. Cuando llegan los revolucionarios a establecer el primer cerco, se van al río a brevar y los paisanos de por aquí, endomingados, van a verlos. Exacto. Pero ya no abrevan, sino se miran unos a otros. Sí. Es el espectáculo, ¿no? Increíble, el espectáculo de la revolución. Y el inverso, la revolución viendo el espectáculo de los que lo miran. La estructura defensiva de Ciudad Juárez es muy pobre, poco más de 800 federales con 2 morteros y una ametralladora. Enfrente se encuentran los maderistas, unos 3.000, organizados en partidas irregularmente armadas, la mayoría con Winchester 30-30 de menor alcance frente al fusil Mauser del ejército. La moral de los atacantes es alta, porque en 5 meses de estar combatiendo al ejército ya le han perdido el respeto. En los momentos previos a la marcha sobre Ciudad Juárez, Villa tenía 31 años. Se decía que Villa se había despachado todo el avance hacia Ciudad Juárez montando un caballo y sin dormir 24 horas. Una foto atribuida a Jim Alexander muestra a Villa con la cara tiznada, el caballo sudoroso, fiera la expresión. Poco antes de la batalla, el 5 de mayo, se celebra un homenaje, pero es el momento en que Madero elige para construir el primer discurso ideológicamente potente. Estarían los principales dirigentes. Fíjate, la relación con la figura de Madero que está trepado en la loma, pero además están desarmados, cosa inusual totalmente en todos ellos. Pero si ves el rostro de Villa oyendo el discurso, es el retrato de esta historia. Con la boca ligeramente abierta y cara de desconcierto ante el discurso maderista. No hay caballerías ni nada, son un avance comiéndose el terreno y cercando a los federales. A las 2:30 de la madrugada, Orozco recibe la confirmación de Madero. Pueden realizar el asalto general. Media hora después se inicia la ofensiva. Al amanecer del día 9, la situación es difícil de describir. El frente de batalla es ambiguo, han sido más de 12 horas de combates, tiroteos, encuentros y repliegues. Se dice que Villa ha soltado a los presos de la cárcel municipal. Hacia mediodía del 10 de mayo de 1911, la guarnición del Ejército Federal en Ciudad Juárez se rinde. Asoma la bandera blanca por las ventanas del cuartel. Ciudad Juárez estaba en manos de la revolución maderista. La victoria era militarmente poco significativa en el contexto nacional, pero era la primera gran victoria de la revolución, o por lo menos eso parecía en aquellos momentos de júbilo. Aquí tienes a Pascual Orozco, personaje de luces y sombras, sin duda el primer gran caudillo militar de la Revolución Mexicana y sin duda la figura en la dirección de la batalla de Ciudad Juárez. Tras la rendición de los federales se produce un hecho de sangre que pondrá nerviosos a los liberales maderistas y que habla del carácter de Villa. Un grupo de soldados le entrega detenido a Pancho, un civil. El personaje le dice que él había matado a más maderistas que los propios federales durante los 3 días de combate. Ahí mismo y sin hablar, Villa sacó su pistola y le dio un tiro en la cabeza. Esa misma mañana, Madero anuncia su gabinete y suma un nuevo factor de discordia entre sus filas al nombrar ministro de guerra a Venustiano Carranza. El político de Coahuila poco había tenido que ver con la guerra en la primera parte de la campaña. No se le había visto en Chihuahua y durante los combates en Ciudad Juárez no había pisado territorio mexicano. No era la mejor elección en un campamento lleno de guerreros.
El 17 de mayo, Madero anunció el cese de hostilidades por 5 días al conocerse la renuncia de Porfirio Díaz. Pocos días más tarde habría un banquete en la aduana, organizado por Madero, y Villa estaba descontento, no le gustaba, había demasiado traje, demasiada corbata. Y Madero, que era muy francote en estas cosas, le preguntó: oiga, Villa, caporal, como le decía, ¿qué le pasa? Y Villa rezongaba, hasta que el hermano de Madero, que se llevaba muy bien con él, lo animó a que hablara. Y Villa le dijo: mire, don Pancho, estos que están aquí nos van a traicionar, nos van a vender la revolución y nos van a cortar la cabeza a todos. Esto no me gusta, la revolución ya se perdió. Hay algo de terriblemente premonitorio en esta visión espontánea de Villa, dándose cuenta de que el maderismo está conciliando con demasiadas fuerzas. Y el recién nacido olfato de Villa como revolucionario le dice que las cosas no son así. Ya nos ganaron, don Porfirio. ¿Ya nos ganaron? Ah, caray, qué rápido. No la suelto. ¿O no va a tener que soltar? Que no, que sí, que no. Ahí viene Madero. Ay, ¿dónde? Venga, ándele, vámonos para Veracruz. Ahí está un barcote esperándonos. ¿Y me puedo llevar la silla? No, don Porfirio. Pues yo me la llevo. Ándele, vámonos en el equidad. Yo no quiero ir de pachanga. Pachanga es la que armó. Suelte la silla. Que no y que no. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. La Cámara de Salvador Toscano registra la marcha triunfal hacia el sur de Francisco Madero, el tren rodeado de curiosos eufóricos, la fiesta de las fiestas, la dictadura que se va. Villa, de alguna manera, se estaba perdiendo la celebración de la victoria, una fiesta a la que debería haber sido invitado. El 6 de noviembre, Madero asume la presidencia de la República. Pocos días después, el 25 de noviembre, Emiliano Zapata se levanta contra Madero en el lejano estado de Morelos. A Villa la noticia le pasa en blanco. El país es el norte. En otros países pasan cosas extrañas. El 1 de marzo, Pascual Orozco se retira del mando de las milicias y 2 días después se levanta en armas. Yo, por ejemplo, Orozco lo veo como un ser humano mimado por la madre. Fue un tipo que tenía recursos, fue a la escuela y era un tipo muy dado a la legalidad. Si tú decides hacer un juicio sin entrar a ese tipo de consideraciones, bueno, está muy simple, ¿no? Estos son los buenos, estos son los malos. Tienes que ser muy cuidadoso y matizar un chingo. Tienes razón, Madero no está cumpliendo el programa agrario y se queda simplemente con el cambio político, que curiosamente es lo que lo va a matar. Una vez matizado, chingues. No, madre, bueno, me gusta que lo digas porque tú agarras, pero agarras parejo a Orozco, lo pones en la línea de los traidores desde el 11-12, ¿verdad? Y pues no, del 13 no te digo nada, bueno, del 13 no te digo nada. De lo que no me dices nada es donde yo digo, bueno, pues ahí es donde se traza la raya. Villa se aleja de la capital bajo persecución de partidas orozquistas. Siguiendo instrucciones, se dirige hacia el sudeste. En Torreón, en los límites entre Durango y Coahuila, se están concentrando las fuerzas del expresidente Madero, comandada por el general Victoriano Huerta. Al amanecer del 4 de junio de 1912, Pancho se dirigió al vagón del tren que funcionaba como cuartel general y mientras esperaba a Huerta, los coroneles Castro y Ojaran lo detuvieron. Pancho Villa llegó a la Ciudad de México el 7 de junio a las 8 de la noche. 4 días más tarde se inició el proceso. ¿Por qué estaban juzgando a Villa? ¿Por robo? ¿Por haberse robado un caballo? ¿Por insubordinación?
Ha sido un momento terrible en su vida, tantos años de asaltante, ladrón, y cuando lo llevan a la cárcel es por algo que no cometió. A lo largo de los meses Villa manda carta tras carta y Madero va a bloquear la información. No quiere problemas con los militares, no quiere problemas con Huerta, y Villa queda condenado a un juicio que se prolonga y se prolonga y se prolonga. La virtud de su paso por Lecumberri es que Villa, con lo poco que sabía medio leer, aquí se suelta leyendo, gracias a la influencia de un preso zapatista, Magaña. Y bueno, maravillosamente Villa, siempre Villa, su primer libro va a ser Los Tres Mosqueteros. Hay un golpe militar en proceso. Pancho, el 26 de diciembre, huirá de la prisión. En Toluca se ha de quitar el bigote en una peluquería de mala muerte. Ahí tomará un tren para ir a Guadalajara. De Guadalajara hacia El Paso, Texas. El Paso era su lugar favorito, ¿no? En este lado de la frontera. De hecho, cuando logra fugarse de la prisión, no tiene ninguna duda. Viene ¿a dónde? A lo que tenga más cerca de Chihuahua, que es El Paso. Sí. Y aquí crea la primera base. La ciudad conserva el sabor de los años 20, ¿no? Exacto. ¿Y qué? Ram Builders. Después de haber vivido un par de lugares, establece su casa aquí. En la azotea cría palomas, que se decían que eran palomas mensajeras, pero es falso, era porque se las comía, porque andaba mal del estómago. La van a derribar y no saben que es la casa donde vivió Pancho Villa. Había que echarles una telefoneada para que no la fueran a tirar, ¿no? ¿Habrá un contestador? Hello, excuse me, I'm talking with Ram Builders. This is Paco Ignacio Taibo. I'm a Mexican writer, and I'm the author of a biography of Pancho Villa. Just to let you know that this was the place where Pancho Villa lived when he was exiled in El Paso. No. The good one is 506, 508. That's the one. I'm here also with David Dorado Romo, the local historian of El Paso, and we agree that this is the house where he lived. Next door was the house of his compadre. I can give you references in my biography of Pancho Villa. That's right. It's okay, great. It's a pleasure. No la tiran. ¿Has hecho un trabajo importante? Oye, sube de precio. ¿Quién no quiere vivir en la casa donde vivió Pancho Villa, compadre? Yo me apunto. Do you know that was the house where Pancho Villa... Yeah. No, that's the one. Oye, no. Hey, do you still have the Villista in the refrigerator? Oh, I moved to the back. Oh, you don't have it there anymore? That one. Angry and I tore him up with it. Because you feel the spirit of Villa in your house. Huh? You had to get out? Why? That's the Bible, okay? This is mine. This is the Bible. Él no quiere esta casa porque piensa que aquí vivió Villa y Villa era un terrorista. No. He's a hero, I know. Of course he's a hero. My dad's hero. Pero tú piensas que es terrorista. Pancho Villa. Pues mi estudio de la historia es que es terrorista. Tienes que leer. Pero es que implementó tácticas terroristas. Porque No, ¿cuál terrorista? Estaba organizando la liberación de un país. Tiene usted que leer el libro bueno. Se le daba armas, allá estaba la casa donde tenía sus armas. Entonces tú no quisiste vivir en lo que posiblemente puede ser la casa de Villa porque Pancho Villa era como a Osama Bin Laden, según tú. No para tanto. Pero sí era terrorista. No, hombre, no. Tienes que leer la lectura correcta. Te estás poniendo a todos en vergüenza. Sorry. Qué bueno que es en la otra casa. Ellos no merecen. No merecen. Pero el Molina dijo enseguida, no, pues sí. No, Sube el precio. El mismo día en que asesinó a Madero, Victoriano Huerta ordenó al general Rábago que detuviera al gobernador Abraham González. La noticia llegará al Paso casi de inmediato. Villa reaccionará diciendo: los que se llamaban decentes eran más rencorosos que los mismos bandidos. Comprendí que se iniciaba una guerra sangrienta. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar.
Ya oscureciendo, a poco más de 2 semanas de la muerte de Madero, Pancho Villa cruzó la frontera y se internó en México. La tropilla fantasma que cruzaba el río por todos lados iba a ser una revolución, manteniéndose con las vacas de los grandes hacendados y montando en caballos robados. Cuando desmontemos la cámara, cargamos cigarros, porque este es el último. Por esos días, Pascual Orozco entró con sus generales en la Ciudad de México en medio de una gran celebración y recibió de Huerta el grado de general brigadier. Existe una fotografía particularmente interesante del encuentro entre Orozco y Huerta en la Ciudad de México. Los personajes, trajeados de civil, se abrazan. Pascual Orozco le saca la cabeza a Victoriano Huerta, de tal manera que cuando se abraza, Huerta solo le llega al pecho. No se miran. Pareciera que hubiese cierta repulsión en el acto, en el abrazo envenenado en versión mexicana. De Villa se decía que era capaz de ir desde Chihuahua hasta la costa del sur de Sinaloa, desde el norte de Chihuahua hasta la costa sur de Sinaloa, muchos cientos de kilómetros, con los ojos cerrados y encontrando agua todas las noches. En esos días Villa se encuentra con los enviados de Venustiano Carranza que le traen una copia del Plan de Guadalupe, un documento muy sencillo que desconocía a Victoriano Huerta y a todos los que se habían hecho eco del golpe. El plan nombraba primer jefe del nuevo ejército y presidente provisional al gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien se comprometía a convocar elecciones una vez que se hubiera derrocado la dictadura. Villa lo leyó y sin más lo firmó. Torreón en Coahuila era una ciudad relativamente moderna, de unos 30.000 habitantes, eje de una zona agraria importante llamada La Laguna, que se arma con 2 ciudades vecinas en el estado de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Era clave para el gobierno, por ser un nudo ferroviario que conectaba el norte y el noroeste. El 27 de septiembre de 1913, respondiendo al llamado de Villa, se concentraron Urbina, Maclovio, Toribio Ortega y los jefes de las partidas de revolucionarios laguneros, todos ellos excombatientes de la Revolución Maderista de 1910. Hacienda de la Loma es una hacienda muy importante para todos los laguneros, los lerdenses, ya que aquí en 1913 estuvo don Francisco Villa, el general Francisco Villa, para organizar quién iba a ser el jefe de la División Norte. Señores, en horas de la guerra nada se hace si no se sabe mandar y obedecer. O sea que cuando se juntan fuerzas en muchos números, los jefes de todos los grupos deben escoger entre sí un jefe mayor que lleve la carga del mando y al cual todos obedezcan. Opino yo que nombremos para el grado de general en jefe a mi compadre Tomás Urbina, al general Calixto Contreras o a mí. El resultado fue que todos mostraron entonces el mismo parecer y desde ese momento yo como Pancho Villa quedé nombrado jefe de la División del Norte, que se constituyó de aquel modo. Villa dirá que tomé la población a sangre y fuego en media hora. A la mañana siguiente, Pancho Villa fue recibido en Torreón con bandas de música. El botín es grande. Pancho comenzó a mover sus tropas hacia Chihuahua. Buenas tardes, señora. ¿Usted sabía que por aquí anduvo Pancho Villa? Aquí en el Saúz anduvo por aquí Pancho Villa. Después de la derrota de Chihuahua, Villa vino a dar a este pequeño poblado un apeadero de tren llamado el Saúz. Estaba pensando en una maniobra enloquecida que era con 2,000 hombres de caballería para tratar de atacar por sorpresa Ciudad Juárez. En esas andaba, cuando de repente, como controlaba inmediatamente las estaciones del tren y los apeaderos, la vía férrea, capturaron unos kilómetros adelante de La Vanguardia a un tren carbonero que venía hacia Chihuahua.
Entonces, rellenó el tren con sus dorados, dejó los caballos, mandó la retaguardia avanzar lentamente hacia el norte y metió a los 2,000 hombres como sardinas en los vagones. Así la cosa, de repente el tren empezó a avanzar hacia Ciudad Juárez. El tren de Troya, como se le llamaría después, en una de las maniobras más brillantes que realizó en su historia la División del Norte. Y llegaron a la noche a Ciudad Juárez, salieron del tren y tomaron la ciudad en golpe maestro. Villa diría años más tarde que a Ciudad Juárez no había entrado el tren, le había caído del cielo. Tras la captura de Juárez, hombres de Villa se habían aproximado a los camarógrafos que los estaban filmando y les habían ofrecido un trato. Pancho Villa les permitiría acompañarlos en sus campañas. Les daría caballos, escoltas y comida si aceptaban compartir las ganancias al 50%. Villa se ha vuelto la estrella de la prensa estadounidense. Es noticia, es exótico, es triunfador, es original, es una amenaza, es terrible. El New York Times le dedica una página completa con 5 fotos. El artículo sin firmar comienza. Imagínese un hombre de rostro vicioso, 35 años, necesitado de una afeitada, musculoso, cuerpo de andar torcido y ruda conversación, poco atractivo de cualquier manera que se le vea, incluso repulsivo, y tendrán una imagen del tipo al que pertenece Pancho Villa. Después del éxito de Ciudad Juárez, la situación no era tan estable. Villa tenía por fin un puesto fronterizo desde donde contrabandear municiones y armas, pero los federales le dieron poco reposo, los había dejado atrás en Chihuahua, y entonces decidió darles combate. Entonces salió unos cuantos kilómetros de Ciudad Juárez y avanzó hacia un lugar conocido como Estación Tierra Blanca, que era un lugar absolutamente inhóspito, donde empezaba la zona desértica. Iba a ser la segunda gran batalla de la División del Norte después de Torreón, pero por primera vez Villa iba a tener que desplegar una fuerza militar, no una batalla en zona urbana. Villa dudó, resistió, eligió un terreno que le era favorable, un terreno desértico. Y ahí se combatió con una extremada dureza durante 2 días. Al final de la batalla de Tierra Blanca, uno de los testimoniantes villistas contaba que no sabía qué le había molestado más, si la balacera o lo empolvados que habían quedado. Tierra Blanca le permitió a Villa el control de Chihuahua. Después de eso, la marcha hacia la capital de Chihuahua fue un paseo y solo le quedaba una pequeña guarnición importante, pero no determinante, en Ojinaga, en el noroeste del estado. Aquí Villa se graduó como dirigente militar, pero aprendió que esto iba a ser mucho más difícil de lo que parecía. El 3 de diciembre, la División del Norte comenzó su movilización hacia Chihuahua. El 8, las tropas de Villa entraron a la ciudad. Cuando Villa se vuelve gobernador de Chihuahua, hace pedazos a la oligarquía, a las 17 familias, les expropia todo: haciendas, las casas, las compañías de tranvía, los molinos, el ganado, las cuentas bancarias. Y ese es el mecanismo de financiamiento que permitirá convertir la División del Norte en la gran maquinaria de guerra que sería en las siguientes semanas. Uno de los primeros actos del nuevo gobernador fue establecer la ley seca para el ejército rebelde, con amenaza de fusilamiento al que encuentren bebiendo. Se liberaron los impuestos aduanales en Ciudad Juárez y se ofrecieron trenes militares para llevar a Chihuahua alimentos para una población que estaba sufriendo hambre. Un día más tarde se emitió el decreto sobre los precios de la carne, el pan y la leche. Pancho Villa parecía feliz, estaba inventando el villismo. Durante el breve periodo de dominio villista en Chihuahua, Francisco Villa mandó construir este mausoleo porque aquí quería que lo sepultaran cuando muriera, pero además también es el año en el que construye la Quinta Luz, o sea, en la que el mismo arquitecto que hace estas obras se encarga de hacer la construcción de su vivienda, ¿verdad? De su casa. Vamos.
no almuerzan? Tenemos una invasión de jóvenes villistas. La historia en México no se despega, no se acaba de ir, ¿no? Es algo que está flotando continuamente en el aire y en el ambiente. Este es el mausoleo del general Francisco Villa. Aquí quería él que fueran depositados sus restos, pero esto no se pudo. Pues ya que cuando estaba el gobernador Ignacio Enríquez no lo permitió, porque como antes aquí fue el panteón, decía que no se podían construir tumbas sobre otra tumba. Lo extraño mucho, aunque no me quisiera seguir en la borrachera. ¿Qué pasó, mi general? ¿Qué pasó, mi Adelita? Pues nada. Aquí le traigo esta bola de huercos. Está bien. Es que a mí me está. gusta mucho. No fue fácil. Desde muy chico supe lo que la vida sería para mí. Por eso nunca fui a la escuela. Soy Doroteo Arango, originario de San Juan del Río Durango. Mi padre murió cuando apenas era un chamaco. Y yo, siendo el mayor de mis hermanos, tuve que trabajar para... Emiliano Zapata le escribió a Villa desde Yautepec. Tengo entendido que el señor Carranza pretende burlar los principios del referido plan al intentar sentarse en la silla presidencial sin la votación de los jefes revolucionarios de la República. El 22 de agosto Villa regresó a Chihuahua. 2 días más tarde recibiría a Álvaro Obregón, que a pesar de los intentos disuasorios de Carranza quería entrevistarse con él. El pretexto era suavizar tensiones. Lo que habría de conocerse como Convención de Aguascalientes era básicamente la representación de un pueblo en armas. El 27 de octubre de 1914, Carranza dirá que la Convención no tiene el carácter ni las atribuciones que algunos le han supuesto. La Convención no tiene facultades para actuar sino en acuerdo con la primera jefatura, o sea, él. La Convención, en justa retribución, lo declaró en rebeldía. La guerra civil había estallado. El encuentro entre Villa y Zapata en Xochimilco fue singular. Había desconfianza. Zapata le reclamaba a Villa el que no hubiera tenido un programa de reforma agraria profunda. Y Villa no había tenido contacto con el zapatismo, habían estado las dos fuerzas separadas por el Ejército Federal. De tal manera que fueron a medirse. No ayudó demasiado el que Villa fuera abstemio porque Zapata estaba empeñado en invitarle a una copa de coñac y Villa se negó 10 veces y a la 11ª le dio un traguito y estuvo tosiendo un cuarto de hora ante la gran vergüenza del general Zapata.
fue una conversación en la que se definieron muy claramente contra Venustiano Carranza y los que se habían alineado con él. Planearon las futuras operaciones. Villa iría hacia el norte y el noreste del país y Zapata perseguiría a los carrancistas por el camino de Puebla hacia Veracruz. También hay algunas frases que los marcan y los identifican de una manera muy singular. Como por ejemplo, cuando Zapata le dice a Villa, no, la Ciudad de México a mí no me gusta, de que me subo a las banquetas, a las aceras, hasta me mareo. Y el otro le contesta muy serio, sí, claro, general, ¿no? Los dos grandes caudillos agrarios de la Revolución Mexicana no quieren a la capital de la República, ni siquiera la quieren como centro de poder. Villistas y zapatistas del Ejército de la Convención entraron en una gran cabalgata, dando la vuelta al Zócalo. Los villistas se reían de los caballitos chiquitos que traían los zapatistas, y los zapatistas los miraban medio raro, aquellos tipos del norte, con sombreros tejanos y ropa de cuero. Villa viste uniforme oscuro, unos dirán que aceituna, otros que azul marino. Zapata traje de charro con un águila nacional bordada de oro en la espalda. No entran a pie, ni en automóvil, ni en carroza, marchan a caballo. Millares de pañuelos, millares de mirones. Villa dirá como nunca se había visto. Gracias a una foto supuestamente de Casasola, el autor ha podido identificar a los generales que abren la descubierta sobre la avenida San Francisco. Los 8 generales eran hace 5 años un campesino, un maestro rural, un estudiante, un cuatrero, un caballerango, un bandolero, un campesino, un maquinista de tren. Nadie podrá explicarse la Revolución Mexicana si no se explica esta foto. Esta foto y sus ausencias, sobre todo la gran ausencia de una clase media ilustrada y radicalizada. ¿Dónde están los periodistas, los médicos, los profesores? A diferencia de otros procesos revolucionarios contemporáneos, campesinos y obreros no necesitaron aquí de intermediarios ni de traductores. Está con sus binoculares en la mano, como el estratega. Y a diferencia de Pancho Villa está con el caballo encabritado. Cuando vemos al jinete en un caballo que está... Un aplauso para tu Ignacio Taibo, ¿no? Oigan, ¿qué hace aquí? Iba pasando y de repente encontré que estaban contando a Pancho Villa, que pues hay que arrimarse, Villa es el jefe, man. Qué bueno que están ustedes recordando aquí a Pancho Villa, me alegra mucho. Villa es la venganza de los desposeídos, Villa es el retorno de la justicia social. Eso, muchas gracias compañeros, muchas gracias por el aplauso. Informamos que viva Villa, cabrones, como esto del petróleo. Y aquí estamos defendiendo lo que es nuestro. No hay de otra. Para nada. Para nada. No pasarán. Un placer. Combatir en la defensiva. Anota mi teléfono. Pregúntales en el llamo y si nos ponemos de acuerdo. ¡Órale! Te salió locura, ¿no? Al llegar a Palacio para reunirse con Lali Gutiérrez, Zapata y Villa pasan por un salón donde había 4 sillas acomodadas cerca de una pared. La silla presidencial. Villa y Zapata entraron al Palacio Nacional. Hay 2 fotos que se conservan de la época. En una de ellas, Zapata mira la cámara y Villa mira el sombrero de Zapata, que es maravilloso. El pobre Villa ese día traía un sombrerito de kepí militar. Horrible, y Zapata traía un sombrero de charro de los de 8 onzas. Así la cosa, la silla de repente se volvió trascendental. Todo el mundo decía, no, es la silla presidencial. Pero no hay tal. Carranza, cuando se fue de la Ciudad de México, se había llevado su sillón.
que era un sillón de cuero normal, lo había echado al tren y se había ido a Veracruz con el sillón. A partir de ahí se construye la idea de la silla presidencial. Y la foto se publicaría mucho después y se abriría el gran debate sobre si querían o no Villa y Zapata discutir quién le tocaba sentarse. No hay lógica de apropiarte del poder en la sentada de la silla. Es más una serie de bromas. Silla presidencial, la deberán ocupar. Pucha, qué bien guardado tienen todo. Los elegidos del pueblo. Da gusto. ¿Verdad? Hijo, sí. Ya me acostumbré a los depósitos donde hay que patear las ratas y mover la tierra. Man. No. Aquí lo tienen re bien. Sí, aquí la conservación. Es bien interesante porque es un medio mural, pues un cuadro de gran formato. Villa y Zapata, Urbina a la izquierda, de la O a la derecha, y asomándose el maligno General Fierro. Añadió en la foto algunos personajes que no están en la foto, cuando comparas con la foto, y quitó otros. Curiosamente respetó a los niños mirones, pero metió a John Reed, metió a Roque González Garza, que no está en la foto, ¿sí? Y metió a Magaña. Sin mirones no hay historia. Entrando a Palacio Presidencial, los dos grandes caudillos traían una cauda de pegados, de arrimados. Yo salgo en la foto que asomaban la cabeza. Era la toma simbólica de Palacio por el Pueblo. ¡Ay, qué bonita! Sí, es muy bonito. Villa tenía la costumbre de casarse. Alguna vez alguien me preguntó si Villa creía en el matrimonio. Yo dije, desde luego, lo que no creía era en el divorcio. Este es uno de sus 27 matrimonios. La foto de boda. Le gustaban siempre igual, regorditas cachetonas, potentes, fornidas, ¿no? Se deja querer en general. Con todo y que yo soy monógamo y este es un tremendo polígamo. El 5 de enero Villa salió de la Ciudad de México para conferenciar con el general Scott, jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense en El Paso. A Villa le interesaba que los norteamericanos retiraran el embargo de armas para poder abastecerse y combatir a Carranza. Obregón y los carrancistas parecían no tener mucha prisa en enfrentar a Villa. La lentitud y cautela de su avance era notable. El 27 de noviembre en La Corrada, Villa reúne a los generales y propone que se dé por terminada la expedición a Sonora y que en Chihuahua se verá cuál será el destino. Tiene noticias de que una columna de 10.000 hombres avanza de Torreón hacia Chihuahua y dice: supe que el enemigo contaba con la ayuda de los norteamericanos. Pensaba movilizarse en trenes por los Estados Unidos para tomar Ciudad Juárez. A primeros de diciembre, Villa ha desaparecido. La tierra parece habérselo tragado en Sonora. A mediados del mes reaparece en Chihuahua con una escolta de no más de 10 personas. La ciudad está a oscuras como parte de una política de ahorro y Villa ordena de inmediato que se normalice el servicio de alumbrado.
trazará el panorama en palabras prestadas por Ramón Puente. Cuando llegamos a Chihuahua, no había más que desorden. En todas las caras se pintaba el miedo y era raro el que no trataba de escapar. La mañana del 19 se reparten panfletos invitando al pueblo chihuahuense a concentrarse ante el Palacio de Gobierno. Villa hablará ahí. Los carrancistas están a unas horas de tren de Chihuahua. Villa anunciará la disolución de la División del Norte. Abandonará Chihuahua el 20 de diciembre. ¿Qué será del villismo sin Chihuahua? Villa tiene una respuesta. En este continuo volver a empezar que ha sido su vida de revolucionario, Chihuahua es más grande que su capital. Quedan las sierras y las veredas. En aquella época Pancho había vuelto al atuendo de la sierra. Adiós a los uniformes. Villa se instalará en San Jerónimo, allí establecerá su base. Ha enviado a su casa a los hombres de infantería, desmoviliza grandes grupos con la consigna de que estén a la espera, que se les irá a buscar. Aquí estamos en la hacienda de San Jerónimo. Esta es una hacienda que tiene más de 200 años y se fundó a principios de 1800. La construcción prácticamente es una fortaleza más que una hacienda. Fue parte importante en el arranque de la revolución y buena parte de la revolución. ¿Qué traía en mente Villa? ¿Dejar que las aguas se aposentaran y ver quién quedaba de qué lado? ¿Prepararse para una larga guerra de guerrillas? ¿Dar un golpe contra los Estados Unidos? Habían pasado casi 6 semanas en que los carrancistas se animaran a perseguirlo. Se había movido en un círculo de no más de 70 kilómetros de radio desde el punto de concentración original en San Jerónimo. Desde nuestro gran estado, un pedacito de tierra. Sí, toda la gente le tenía horror. Los que no andaban con él, los que andaban con él, pues andaban contentos, pues. Y en busca de puntos claves para conocer la historia de ese don Francisco Villa que aún vive en la memoria. Salimos un día con viento, subimos entre las piedras. ¡Ánimo, llamo! En 1916, en febrero, salieron de aquí 400 hombres con destino, en su momento no sabían a dónde iban, pero iban a atacar a los Estados Unidos. Y eran grupos de los Dorados de Villa, gente de la región, y también tenían gente que había quedado de la revolución del sur del país. Desde nuestro gran estado, un pedacito de tierra. El 22 de febrero, Villa convoca reunión de su Estado Mayor y por fin les comunica con precisión su destino: Columbus, Nuevo México, en Estados Unidos, al otro lado de Palomas. A vengarse de libre el paso de los carrancistas armados que cruzaban en trenes dentro de Estados Unidos para llegar a Agua Prieta. Columbus básicamente era un campamento militar fronterizo con 532 soldados y 21 oficiales del 13º Batallón de Caballería, en torno al cual había crecido una ciudad que el día del raid villista estrenaba su primera sala de cine.
Hay tantas versiones sobre los motivos del ataque a Columbus. Villa mismo se encargó de poner cortinas de humo sobre el asunto y cuando le preguntaron en 1922 si él había estado en Columbus, una periodista norteamericana dijo no, le debió haber crecido la nariz de ese tamaño. Los villistas llegaron hasta las afueras del poblado, dejaron los caballos e iniciaron una penetración en un típico intento de un asalto nocturno. Había, como siempre en Pancho Villa, segundas y terceras intenciones, porque probablemente entre sus cálculos estaba que intentaría una represalia en los Estados Unidos y esto lo convertiría no solo en el enemigo de Carranza, sino en el defensor contra la invasión norteamericana. Jimmy, Johnny, hip, hip. Hip, 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 steady, steady, all little bit. Hip, hip. Parte de los elementos delirantes que han rodeado a Pancho Villa y la historia del villismo es la construcción de un parque como este. Están los norteamericanos con esta lógica perversa de volverlo todo Disneylandia, han creado de una derrota militar y un ataque de invasión un Memorial Park dedicado a Pancho Villa. Y aquí vienen los villistas y les sonríen. Es como si celebraras en cualquier otra parte del mundo la invasión con la lógica de festinar a los invasores, ¿no? El ataque fue un ataque pésimamente planeado. Habían mandado espías. Lo que pasa es que los espías se los habían pasado viviendo con unas prostitutas amigas suyas y no habían captado demasiada información. El combate fue muy cruento. Se incendiaron casi de inmediato varios edificios. A la luz de las llamas los villistas eran muy visibles y desde la población les disparaban. La reacción del ejército norteamericano fue un desastre. Una parte del centro de Columbus quedó destruida, a raso, incendiada. Y Villa había hecho lo impensable. Había atacado al ejército de los Estados Unidos en territorio norteamericano. El secretario de la guerra, Newton Baker, recién estrenado en su cargo, ordenó que se creara una columna militar en Columbus para perseguir a Villa. El 15 de marzo, la primera parte de las tropas de Pershing cruzó la frontera estadounidense en Columbus hacia Palomas. Habían pasado 6 días del ataque. Llevaban al mayor Frank Tompkins al frente, en la posición de honor. En nuestro México de marzo 16 dejó Carranza pasar americanos, 1,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. Villa en la primera fase de esta campaña desciende hacia el sur, no parece llevar demasiada prisa. No podían caminar. Pareciera que, sin buscar el choque con los estadounidenses de la columna punitiva, quisiera dejarlos acercarse para encontrarlos más tarde en el interior de Chihuahua. Reunió a sus comandantes y ordenó un ataque simultáneo contra fuerzas carrancistas. No saben que a mi general Villa jamás lo podrán matar, porque vive en el corazón de millones de seres. ¡Es correcto! En algún momento, y muy cerca del final del combate, Villa resultó herido. Thank you very much. It's a pleasure. Did you want to meet my park manager who's working over there? No, leave it work. I have a cigarette.
Como que hubo un gran silencio también después del ataque de Columbus. Estaba herido y los americanos ya lo daban por muerto. Se desapareció y se fue a una cueva escondida donde nada más estaban 4 personas. Está como a medio cerro, sí, está fácil para llegar y está bastante profundo. Ya fácil de llegar cuando sale uno el rumbo, pero sí está escondida. Cuando salieron de Ciudad Guerrero, Pancho iba guiando. Van hacia las montañas por el camino viejo a Miñaca y por el puerto de Santo Niño. La columna estadounidense que anda por la Junta está media jornada de ellos. Villa va muy adolorido, pero sabía dónde los conducía. Conocía previamente el lugar. Lo llamaba Cueva de Coscomate. Más de 10,000 soldados norteamericanos buscaron durante meses y meses a un hombre herido, acompañado de unos cuantos compañeros, y no pudieron encontrarlo. Quizá por su memoria extraordinaria, él conservaba un mapa preciso de cientos, tal vez de miles de cuevas que nunca se le perdían. Con todo el recurso que traían los norteamericanos, no encuentran a Villa, y la cueva, en este caso, es el aliado principal de Francisco Villa. La mayor parte de las historias señalan que ahí permaneció oculto Villa más de 2 meses y que después de eso se retiró hacia el sur del estado para encontrarse donde había quedado con sus compañeros. Desamparado, perseguido, con el rumor de Villa muerto causando estragos en sus filas, desmoralizado, traicionado, con 10,000 gringos siguiéndolo, otros 10,000 carrancistas acosándolo, el villismo milagrosamente no se desmoronó en la primavera de 1916 y los harapientos restos de la División del Norte se reunieron el 1 de julio, según la cita acordada con su jefe 3 meses antes, en San Juan Bautista, Durango. Era la resurrección. Poco más de 400 hombres mal armados, con pocas municiones, hambreados, y estaba su orgulloso jefe Francisco Villa con la barba descuidada, demacrado, con la pierna aún herida y cojeando. Se habían reunido para dar principio a la parte más terrible y sangrienta de la revolución. Todos andábamos con muchas ganas de pelear, diría uno de los combatientes.
Tras 4 años y medio de lucha guerrillera, los pronósticos de Pancho Villa sobre lo inevitable de la confrontación entre Carranza y los obregonistas habrían de confirmarse. El 21 de mayo de 1920, Pancho se habría de enterar que Carranza, huyendo de la Ciudad de México, había muerto en la Sierra de Puebla. Un día más tarde, Calles, flamante ministro de guerra del nuevo gobierno provisional, escuchó las propuestas de Villa, que decía estaba dispuesto a retirarse de la vida privada. El 27 de julio, un día después de la toma de Sabinas, Eugenio Martínez, representante del gobierno, llegó a la estación del tren. Villa lo abrazó y se dejaron fotografiar. En un determinado momento de la conversación, Villa tendió a Martínez una carpeta que sacó de su bolsillo con un recuento de los muertos que había hecho en batallas. La lista totalizaba 43,000. Estaba harto de matar. A las 11 de la mañana del 28 de julio se firmó el acta de rendición. El texto terminaba con el compromiso de Villa de no tomar las armas contra el gobierno constituido. No hay constancia del discurso que Pancho Villa le hizo a su gente, pero un combatiente dirá simplemente que les informó que la lucha se había terminado y tiramos los últimos balazos al aire para decirle adiós a la revolución. Le permiten tener una escolta de 50 hombres armados con sueldo a cargo de la Secretaría de Guerra y además le entregan la hacienda de Canutillo, donde deberá tener su residencia. Es curioso, pero después de la enorme expectativa que se había montado en torno a la rendición de Villa, los periodistas parecieron dejarlo en paz. Silencio en torno al personaje. Villa tiene en esos momentos 42 años. Allá es donde trabajemos pa'l que me quiera seguir. Y vean que también sabemos trabajar para vivir. Villa decretó ley seca en Canutillo. Villa además había cambiado el talante, ya la violencia no la tenía tan a flor de piel. Decía que los problemas ya no se resuelven aquí ni aquí, sino aquí. Villa ya no tenía pretensiones políticas cuando se retiró a Canutillo. Sin embargo, sí tenía pretensiones económicas, o sea, quería demostrar que se podía hacer una nueva manera de relacionarse con la tierra en la que los pobres no fueran pobres. Jesús, yo no conozco este artículo sobre Canutillo. Hacia comienzos del año 1923, Villa estaba bien de salud. Fuera de los achaques de la vieja herida de la pierna, se levantaba a las 4 de la mañana, gozaba sus labores del campo recorriendo Canutillo de un lado a otro. Pero su amigo Ramón Puente decía que su ánimo estaba como apocado. Pancho había intentado en los últimos meses sortear los conflictos con los gobernadores de Chihuahua y Durango, mientras mantenía la mayor cordialidad posible con el gobierno de Obregón y trataba de sustraerse a las trampas que le tendían intentando involucrarlo en la sucesión presidencial. Pero veía cómo un exceso de sombras crecía en torno a él. Mira, aquí hay una lista equivocada, man, de las mujeres de Villa. Aquí dice 25 y hay una tachada, ya fueron 24, va a ser las 22 que yo digo, hombre. ¿Se puede subir a este mismo lugar, en la terraza de la iglesia? Ah. Está muy oscuro, ¿eh? Aquí hay una entrada, pero no sé si es esta. No, porque arriba es el campanario. No, vinimos a dar a la campana, güey, aquí no queríamos venir. Va a ser ahí abajo. Ahí está ya. Sí, al lado de la campana, ¿qué chingos quieres que haga? ¿Ahora te la toco o qué? ¿Qué? Bueno, ahí va. Villa lo primero que hace es un reconocimiento de los terrenos. Ve que hay tierras de regadío de primera, limpian y desasolvan los canales de riego usando el agua del río Florido. Y entonces empieza a construir un proyecto agrícola complejo, que funciona tan bien en lo económico, que para el segundo año ya está impactando en los precios que los peones ganan en la región. Y se puede dar el lujo de esa parral a regalar
a los pobres de Parral maíz, frijol, producido ya en Canutillo. La primera preocupación de Villa fue construir un pequeño pueblo en torno al casco de la hacienda, porque no había nada. Y estas fueron las casas que se construyeron para que vivieran los combatientes. Villa elegantemente le dio casa a otra de sus esposas, Soledad de Años. Buenas. Aunque sea ver una parte del frontón. Se le puede ver de por allá, dando la vuelta, si gusta. No está, pero completo. Y era muy aficionado al frontón. Se llama Rebote por aquí. Tenía su frontón al lado de Canutillo. Estos han de ser años para Pancho Villa curiosos, ¿no? Practica el deporte, juega frontón. Está leyendo por tomos El Tesoro de la Juventud. Asiste a las clases de la escuela y se sienta en la parte de atrás. Y sobre todo, Villa es infatigable. Es el primero que se levanta en las mañanas y el último que se acuesta. Jesús, deja de buscar arqueología, vámonos. Recibe a varios periodistas en Canutillo y una entrevista muy interesante con un periodista de la Ciudad de México que de alguna manera se vuelve para él muy peligrosa porque desliza entre las muchas frases de la entrevista aún y si el pueblo se lo pide algún día, Pancho Villa se volverá a levantar. Y no es necesario porque estos son tiempos de paz, matiza, pero ya lo dijo. La verdad es que Parral le gustaba, y le gustaba mucho. Había sido la primera ciudad donde se había establecido. Y luego era la ciudad más cercana a Canutillo. Conserva cantidad de arquitectura Parral de principios de siglo, ¿no? Pero cantidad, ¿no? Bien me decía Betita Rentería en Canutillo, Durango: Pancho, no vaya a Parral, dice que lo están esperando para matarlo. Y le dije: no se preocupe, yo ya sé de esos menesteres, nadie se muere a la víspera. Y pues para que se lo sepa, Parral me gusta hasta para morir. Villa había visto demasiadas muertes para creer en la suerte. Era un hombre que solía olfatear el peligro en el aire y esta vez detectaba riesgos, acechanzas. Había vivido toda su vida bajo reglas de extrema cautela y no iba ahora a abandonarlas. Hacia marzo o abril de 1923, un grupo de ciudadanos destacados de Parral buscó a un oscuro personaje llamado Melitón Lozoya para que reuniera una escuadra de pistoleros y les diera la tarea de asesinar a Pancho Villa. Es en estos momentos que Jesús Salas Barraza entra en el complot. ¿Qué motivaba a los inductores y posteriormente financieros del asunto? ¿Venganza? ¿Miedo a Villa y su creciente poder en la economía de la región? ¿Miedo al ensayo social que se estaba desarrollando en Canutillo? De aquí al salir Pancho Villa, aquí estaba la casa de su último amor, de la Charra. Aquí llega el coche que trae trillo, se organiza la escolta, Villa desayuna por última vez con su mujer y uno de sus hijos que tenía aquí, sale y toman a la derecha rumbo a la casa donde lo están esperando los asesinos.
Villa tomó el volante, colocaron el maletín con el dinero de los salarios de Canutillo en el piso, en el sitio del copiloto, y lo cubrieron con un abrigo de mujer y un sombrerito de niño. Miguel Trillo se sentó a su lado. En el coche venían 7 personas. 2 adelante, 3 atrás y 2 colgando de los estribos. En esta casa se habían apostado los asesinos. Dominaban la calle por la que vendría. Uno más estaba a unos 50 metros de aquí y tenía como misión quitarse el sombrero para señalar si Villa venía manejando o venía de copiloto. Tenían fusiles, pistolas, municiones de alto poder. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que al dar vuelta disminuiré la velocidad porque estaba en una zanja de un tren, de una casa, y al bajar la velocidad del torcer ahí fue donde empezaron a dispararnos. La balacera dura varios minutos y nadie se atreve a asomarse hasta que ceden los tiros. Yo saqué mi pistola, pero un balazo me la tumbó. Y nomás tuve tiempo de decir, ¡viva mi raza! Fue todo lo que dije. El cuerpo de Villa fue traído al Hotel Hidalgo, donde se improvisó un terrible velatorio. La gente no se lo acababa de creer y los mirones se acercaban y entraban. Y se creó una especie de parafernalia monstruosa. Las fotos de ese momento luego fueron pues, casi enseguida reproducidas y circuladas y vendidas por toda la República. Se trataba para muchos de acabárselo de creer, de constatar que Villa estaba muerto. Las autoridades no quieren que sea enterrado en Chihuahua, donde Villa había construido su propio mausoleo, ¿no? Y lo entierran aquí en Parral. Hay rumores sobre que el coche, un gobernador de Chihuahua en un determinado momento de su vida, trató de restaurarlo para quitarle los balazos. Pero los impactos que más han desconcertado a los historiadores, y es donde surgen las dudas, ¿no? El problema de por qué tiene tantos impactos en la trasera, lo cual abrió la especulación de si existiría o no un segundo grupo de tiradores. Porque eso explicaría estos impactos. Bueno, ese tiene, ¿no? Sí, pero se ven impactos. Algunos de los plomazos tienen unas trayectorias muy extrañas. Aquí entró de arriba. A no ser que el coche haya chocado y haya quedado dando la vuelta, o el hombre que hizo la señal haya disparado por la parte de atrás. Hay varias balas incrustadas en pedazos del techo y en la barra de sujeción de la delantera. Del cúmulo de pequeñas investigaciones realizadas a lo largo de los años, se desprende con claridad quiénes fueron los asesinos materiales. Queda medianamente transparente que Obregón entorpeció y tendió una enorme cortina de humo sobre la investigación, manejando la confesión de Salas Barraza ante la opinión pública como una manera de exculpar al gobierno y a su futuro candidato presidencial. Con Pancho Villa vivo, la futura confrontación entre Calles y Adolfo de la Huerta podría haber tenido otro resultado, y la historia contemporánea de México habría cambiado. Francisco Villa, muchos platican, muchos a favor y muchos en contra. Vale. Decía que, mira, aquí entrarlo luego. Descansa Villa en el regazo del lugar que tanto amó. Es un santuario esto ya. A la madre. Aquí sería el primer lugar donde reposarían los restos de Villa, en el cementerio de Parral.
Todas las personas que vienen a Parral vienen a pagar un favor de Villa, y Villa es su protector de muchas de las personas que han recibido sus favores. Ya era lo único que le faltaba a Villa, ahora ser santo y andar curando, ¿no? Él que en vida tuvo una actitud tan poco religiosa y tan escéptica, ¿no? Pero bueno, las formas, es una más de las formas del culto popular, ¿no? Bueno, así lo decidió el pueblo, ¿no? Pues sí. 3 años después, el coronel Durazo, jefe militar de la zona, organizaría una expedición nocturna para robarse la cabeza de Villa. Esto provocaría un escándalo nacional, ¿no? Era una especie de insulto. 3 años después de muerto, robarse la cabeza. ¿Para qué? Y generaría otra más de las potentes y enloquecidas leyendas villistas. Se dirá que había unos gringos que se la querían comprar por razones de venganzas. Se dirá que fue una apuesta entre generales obregonistas borrachos. No, pero llegamos al Porvenir, no deberíamos haber llegado. El hecho es que Durazo se queda con la cabeza debajo de su cama, en medio de un escándalo nacional. Ahí está un guardaganado, una puerta, y ese camino lo lleva hasta... El trato falla porque no les quieren pagar el dinero que supuestamente quieren pagar, y entonces el chofer se la lleva rumbo al rancho del general Durazo. Muy buenas. Ando buscando, y hace años vine por acá y lo encontré, perdone que les dé la lata. Sí, señor. ¿Dónde estaba el rancho de criadero de caballos del coronel Durazo, el Cairo? Allá, para el Cairo. Para el Cairo, para allá. Porque venimos recogiendo el rumor de que aquí fue donde se enterró la cabeza de Pancho Villa. No, en Parral. En Parral. ¿No? No, la cabeza ahí quedó. ¿Aquí en el Cairo? Ah, exactamente, porque Durazo fue el que mandó robarla y la enterró en su rancho, en la puerta de su rancho. Pero en la puerta del rancho hay una escuela, ¿no? Sí, para aquel lado. De aquel lado. Ajá. O sea, hay que cruzar la carretera justo para el otro lado. Sí, baja el cerrito y para allá. Ahí se va a topar el ranchito. Muchas gracias. Y sí, usted sabía el rumor. Él es apenas de antier. Fíjese si sabe más que nosotros. Gracias. Ok. A unos metros de la entrada, de la carretera. Mira, ahí hay unos... Perdone, joven, ¿aquí era el Cairo antes? ¿Sigue siendo? ¿Usted sabe dónde dicen que está enterrada la cabeza de Villa? Estamos buscando mucho. Acá para abajo. Sí. El señor nos puede llevar. El señor te puede llevar. Veremos. ¿Qué haciendo? Pues andábamos buscando lo que era el rancho de Durazo, el Cairo. Ah, ya está. Cerca de aquí. Y usted también oyó lo de... Muy bien. Muy bien. Paco Taibo. Y usted también oyó lo de que la cabeza de Villa está ahí enterrada, ¿no? Pues le han buscado mucho acá para abajo. Después del fracaso de la entrega de la cabeza 92. Ahí para abajo. ¿Será que lo vivió? En el que trabajaban gratis para él los soldados de la tropa, se la entregó a su chofer, que vino a donde estaba el rancho de cría de caballos, se la dio a su vez un soldado, y a unos cuantos metros de la entrada del rancho, la cabeza fue enterrada. En algún lugar de esta zona está enterrada la cabeza de Pancho Villa en una caja de balas de Mauser de 7 milímetros. Es ya el último de los terribles destinos, ¿no? Pero forma parte también de un culto y una leyenda popular. Los vecinos dirán, pues por aquí está. A fines de 1976, el presidente Echeverría, tratando de reconciliar la revolución derrotada y la revolución triunfante y apropiársela y volverla una herencia de Estado, decidió trasladar los restos de Villa ya sin cabeza desde el cementerio de Parral y traerlos al Monumento a la Revolución.
Es simbólico. Este monumento representa ni más ni menos que la revolución derrotada convertida en túmulo funerario. Villa no debería estar aquí. Parece claro que más allá de los restos disueltos de una memoria colectiva que a toda costa se aferra a su nombre y a su estampa, Francisco Villa, manteniendo sus mejores tradiciones y su muy singular estilo, se volvió a fugar. Logró escapar. Tuvo éxito en huir, una vez más, del sistema. Durango comenzó su carrera de bandido. En cada golpe que daba se hacía el desaparecido.